Bien, mis hermanos, en esta mañana les doy gracias a Dios por estar delante de ustedes. Realmente es una gran responsabilidad en esta hora de traer la palabra. Cuando el hermano Ernesto, pastor, decía 40 años de predicación, 40 años de esto y lo otro, yo decía, borra todos los años ya. No es los años, siempre que nos toca predicar, en todas las épocas, en todo el tiempo, desde muy joven, siempre me he sentido un principiante. Y Dios así nos ha querido usar como si fuéramos un principiante. En esta mañana me siento igual. Así que le doy gracias a Dios por otra oportunidad que me han dado para poder expresar la palabra de nuestro Dios. Y una palabra muy fuerte, una palabra preciosa, una palabra sencilla. Son 4 letras, digo por lo menos en español. Son 4 letras muy importantes. Y vamos a tratar hoy acerca del gozo. El gozo. ¿Cuántos tienen gozo hoy? Todo el mundo levanta la mano. No levante nada. No levante nada la mano. Pero vamos a ver después que tenemos el mensaje si de verdad estamos gozosos. Pero yo sé que todos queremos gozo. Todos queremos que Dios nos dé gozo. Y la palabra de Dios en este salmo que vamos a ver, que leyeron ustedes ahí, cuando ustedes lo estudien en su casa, se van a dar cuenta de que todos los versículos de este salmo nos hablan del gozo. Es algo maravilloso. Y cuando nosotros confrontamos el gozo así y nos decimos, ¿y cómo yo estoy gozoso? ¿Y qué hago yo para verdaderamente estar gozoso? Realmente estamos disfrutando el gozo. Quiero mostrarle de una forma que el gozo indiscutiblemente lo tenemos. Pero no siempre mostramos el gozo. Y a veces las muchas preocupaciones apagan nuestro gozo. No lo apagan, lo nublan. Como una sombra viene sobre nosotros por una aflicción, por un problema, por algo así. Esperamos en el Señor que realmente nosotros podamos estar siempre gozosos. ¿Conocen esa frase? Claro que sí. Estar siempre gozoso. Y realmente en este texto que se leyó hace un momento se leyó el texto, y ustedes lo oyeron, y si tienen su Biblia lo buscan. Realmente él dice, yo voy a ir citando los pasajes, y entonces ustedes van a ir comprobando con su Biblia lo que vamos diciendo. Y así vamos confrontando la palabra de Dios con nosotros, y Dios nos va a bendecir a todos. A mí en primer lugar, porque la traigo y debo ser bendecido para poder bendecir. Pero a ustedes también, indiscutiblemente, para que bendigan a otros también y los bendigamos entre nosotros. Nos hace falta bendecirnos los unos a los otros con las cosas que Dios nos ha dado, que tenemos y que tenemos que disfrutarlas. Porque para estar con gozo hay que tener a una sola persona en nuestra vida viviendo. Se llama Jesucristo. Con Él empezamos y con Él finalizamos, indiscutiblemente. Por eso, el capítulo de el capítulo completo o el salmo completo nos dice cuál es tu visión en cuanto al gozo, refiriéndose al Salmo 16. Realmente, ¿cuál es tu visión de la buena vida? ¿Cuál es tu visión de la buena vida? Realmente, cualquier visión que tengamos de la buena vida, sin Dios, realmente, sin Dios es como tratar de intentar saciar la sed con arena. Imagínense ustedes. Así que esa sería la situación. Sin embargo, el contexto nos va a hablar a nosotros que este salmo, escrito por David en el año 1040, 04 años antes de Cristo, nace de lo profundo de su corazón, realmente, y de su alma. Lo escribió mientras huía de Saúl. Ustedes conocen toda la historia, o la mayoría conoce la historia de Saúl, como anduvo David huyendo. Tuvo muchos años huyendo David de Saúl. No era rey en ese tiempo que huía,
no tenía un palacio, sino que vivía como fugitivo. Querían apresarlo, querían torturarlo y por último, matarlo. Ese era el propósito. Pero sin embargo, nosotros vemos en este salmo, se ha llamado el Salmo de Oro por su gran valor. Este salmo contiene el secreto para alcanzar la plenitud del gozo y vivir una vida plena. Para alcanzar la plenitud del gozo y vivir una vida plena. Un teólogo llamado John Piper dice que el punto principal de este Salmo 16, y a mí me parece más que una introducción, me parece hasta una conclusión, dice: Dios te llevará en cuerpo y alma a través de la vida y de la muerte, al placer pleno y eterno. Si Él es tu refugio más seguro, tu tesoro supremo, tu Señor soberano y tu consejero de confianza. Si Él es todo esto en nosotros, nos va a llevar a través de la vida y de la muerte, que es lo que trata el Salmo en realidad. Realmente nosotros encontramos en primer lugar, corre al refugio. Tenemos que correr al refugio. Él dice allí en su palabra, algunas versiones dicen, guárdame. Otras versiones dicen, presérvame. Y así, hay muchas palabras cambiadas, pero significa lo mismo. Guárdame, realmente. Es la única petición que hacía David, protégeme, porque estaba siendo perseguido. Realmente, cúbreme. ¿De qué quería que David que lo cubrieran? De la muerte. Él quería la vida, como todos nosotros, ¿verdad? Quería la vida también. Por eso buscaba protección. Así que comenzó su oración diciendo: Dios, ayúdame, sálvame, protégeme, porque en ti me refugio, porque he corrido a ti como mi escondite. Protégeme, presérvame, manténme la vida. Era un joven indiscutiblemente. ¿Quién cree usted que es el tú de David? Al cual David corría. Dios. ¿Corremos nosotros cuando tenemos problemas a Dios? Muy importante, tenerlo presente. Así que él corría a Dios, Dios el creador, el sustentador, el Señor, el Adonai, el amo, el jefe, el soberano, el que cumple todas las promesas que hace. Ese es el Dios que nosotros creemos. Como se predicó la semana pasada, el Dios del universo, el Dios de todas las cosas, aún de las que nosotros nos vemos y de las que vemos que ya no existen también. Porque hablamos de las galaxias y de todo y sabemos que hay ya estrellas que ya se fueron del espacio. Realmente es así. Ese es el Dios que nosotros tenemos, al cual podemos correr en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, cualquiera que sean, lo podemos hacer. Dice Proverbios 18:10, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corren los justos y están a salvo. Los justos. Hay un canto que habla, torre fuerte es el nombre del Señor, de Miguel Casina, cuando lo estrenó en los días de la juventud mía, por el año 93, pues lo oíamos cantar y nos impactó. Saber que Dios es nuestra torre fuerte. Y uno de los salmos que citaba mi esposa en el camino, por ahí hablando con los vecinos que trajimos, perdón, vecinos, a mi edad, no son mis vecinos porque están como a 7 millas. Bueno, cuando nos queremos, las millas no cuentan. Graben eso. Entonces, vemos en esta
en esta verdad realmente que podemos correr a la torre fuerte. ¿Quién es la torre fuerte? Dios. Y los justos corren a la torre fuerte. Es la imagen de un ejército invasor en el cual tú tienes que ocultarte. Igual sucede en los días de hoy. Mucha gente va a los refugios porque hay problemas de guerra y esto y se esconden. Y gracias a que se pueden esconder, se pueden salvar. Realmente es importante los refugios en los cuales nosotros nos introducimos, nos metemos. La pregunta es, ¿a dónde corres tú en tiempos difíciles? ¿A quién le pide que te proteja cuando tienes miedo? Porque todos en algún momento tenemos miedo. ¿A quién realmente pides cuando corres al dinero? ¿Corres a la comida? ¿Corres a las redes sociales? ¿Corres al Netflix? ¿Corres a tus amigos? Y algunos corren al alcohol. Porque, como dice el viejo refrán, ¿verdad? Hay quien quiere ahogar las penas, pero las penas no se ahogan. Realmente es triste con la gente. ¿A quién recurre la persona en tiempos difíciles? Decimos, presérvame de la pornografía, de logros, de dinero, de comida, de alcohol, de distracción. Presérvame. ¿Quién recurre? Buscamos soluciones. Mucha gente busca soluciones rápidas. Y estas son las soluciones rápidas. Cualquier cosa que los entretenga y ya. Hay muchos que realmente corren a otro Dios. Conocemos de eso. Muchas personas que corren a otros Dios, que están en un problema de enfermedad y corren y le dicen, mira, si te haces santo, entre comillas, si te haces santo, te pones esto, te pones lo otro, te vas a quitar la enfermedad. Y corren a un refugio como ese. Otros corren realmente a otras cosas, a la droga, al alcohol, etc. Nosotros vemos, hay mucha pena incluso en este mundo. Incluso vemos también cuando intenta la persona ser fiel al Señor, pero cuando persigue a los dioses de este mundo va a tener problemas. Cuidado, mis hermanos. Lo que tenemos nosotros en Cristo no lo tiene nadie. Que no tenga Cristo, claro. No importa lo que busque, a dónde se meta. No importa que se haga una persona muy desarrollada en la ciencia, que sea muy famoso, no importa. Cuando la muerte o la enfermedad llega, se aflojan todas las cuerdas. Todas se aflojan del ser humano. Porque el ser humano no quiere morir. Un famoso ateo dijo estas palabras: no me pidieron entrar a este mundo y tampoco deberían pensar que quiero morirme. Porque tampoco, ni me preguntaron para entrar al mundo y la muerte debe ser para mí, porque no la quiero. No quiero la muerte. Y sin embargo era ateo. Porque está pensando en que realmente no quiere morir. Todos amamos la vida. Pero qué diferente cuando encontré a un anciano de 90 y pico de años, cuando yo no tenía más o menos 40 años, y pastor en un lugar, y aquel anciano estaba ciego, pero cristiano. Ciego visualmente, cristiano, porque los cristianos no están ciegos, ¿ok? Pero visualmente estaba ciego. Y ese hermano, cuando yo lo traje al médico, que le hicieron
algo allí para poderlo alimentar a través de una manguera por el estómago y eso. El abdomen me dijo estas palabras. Le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me dijo, pastor, amo la vida, pero no le temo a la muerte. Sabía dónde estaba su vida, dónde se había refugiado. Y nosotros tenemos que aprender estas cosas. Nunca se me ha olvidado esa famosa frase. Para mí es famosa, porque la dice un moribundo en un momento difícil y en unas condiciones pésimas. Muchos buscan dioses de este mundo, pero no resuelven su problema. Sin embargo, Dios era su único refugio. El de David era Dios, su único refugio. David no tenía un plan B. El único plan era Dios. No tengamos plan B. El diablo es muy astuto y a veces nos engaña y quiere que tú cambies la visión. No lo digo por decirlo. Conozco casos, pero no voy a seguir contando. Lo importante es esto, que el diablo quiere que tú hagas otras cosas. Tenemos un refugio que realmente es maravilloso. En Mateo 11:28 nos dice la palabra de Dios de esta manera, por boca del Señor Jesús. Mateo 11:28. Venid a mí, lo repiten, vamos a ver. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué refugio más grande es ese? Descansar nuestras almas. Jesús nos invita a correr a Él y seguir acudiendo, realmente, seguir acudiendo indiscutiblemente a Él. En tiempos difíciles, ¿a quién recurres o a quién vas? No solo cuando todo está resuelto, no solo cuando todo está, sino cuando todo se desmorona, tenemos que venir al Señor, cualquiera que sea nuestro problema. ¿Conocen esta frase? Dios es más grande que mi problema. ¿Tienes a alguien más grande que tu problema? Se llama Dios. Es Dios el más grande que nuestros problemas. No hay problema que nosotros no podamos entregarle al Señor, por grande que sea, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra caída, hermano. Hay que venir al Señor porque es el que nos da el gozo cuando venimos a Él. Y ese es el gozo, el refugio que tenemos nosotros en Jesucristo, en Dios nuestro Salvador. Y es el único que podemos realmente venir y gozarnos. Por eso nos gozamos cuando venimos a Dios. Y le decimos, Señor, toma mis cargas. Y usted siente el alivio, la paz, el reposo, porque Dios comienza a obrar en su vida. ¡Qué maravilloso! Los cristianos todos podemos decirlo. No estoy excluyendo a nadie. Todos podemos decirlo. Y todos hemos pasado por alguna situación en nuestra vida que verdaderamente hemos tenido que meternos de cabeza y rápido en el Señor y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Otra de las cosas que nosotros podemos ver es de las bendiciones en este salmo, es cuando David dice, digo a mi Señor, tú eres mi Señor y fuera de ti no hay para mí bien. Recuerde que David se encontraba en una situación desesperada. Clamaba a Dios que lo protegiera. Realmente es así. Pero ya después de esto cambió su canción y dijo estas palabras. Tú eres mi Señor y fuera de ti no hay bien para mí. ¿Qué significa fuera de ti no hay bien para mí? Significa dos cosas, pero se lo van a poner ahí en pantalla. Dos cosas significan. Una, todo don bueno y perfecto proviene solo de Dios.
Santiago lo dice de una forma clara también. Segunda cosa, Dios es la bondad. Dios es el único que es bueno. Él es lo único que hace que la vida sea buena. Amén. Dios es el único que lo hace. Y dice la palabra, cuando nos sentimos tristes, desanimados, ansiosos, necesitamos recordar la bondad de Dios, que Dios es bueno. Y como dicen otros, un día le dije así a una persona, Dios es bueno, para practicar un poquito de inglés, que no sé nada. Le dije, Dios es bueno, en inglés. Y él me dijo, todo el tiempo es bueno. Y qué bueno, gloria a Dios, me entendió. Me entendió. Así, todo el tiempo es bueno, Dios es bueno todo el tiempo en nuestras vidas. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Él manifiesta, David presenta una lista que parece que David va a enumerar todas las cosas buenas que Dios ha puesto en su vida, todas las cosas buenas que Dios es en ella. Una de las mejores cosas que puedes hacer es crear una lista de todas las cosas buenas que Dios te ha dado y todas las cosas que Dios es en tu vida. ¿Puede usted decir que Dios lo ha bendecido, hermano? ¿Que usted ha tenido el gozo de ser bendecido por Dios? ¿Dios lo ha bendecido con su hijo, con sus hijos? ¿Le ha bendecido con sus nietos? ¿Le ha bendecido con su esposa? Porque que haya esposa hay al bien, ¿ok? Subrayado. Entonces, lo otro, por todas las cosas que ha recibido, por el trabajo, por estar en este país, todos los que estamos aquí estamos porque queremos estar en este país. Eso es una bendición. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Dios nos ha dado tantas bendiciones. ¿Podría usted hacer una lista en su teléfono y poner todas las bendiciones que usted se acuerde? ¿Puede ponerla en la lista? ¿De qué nos sirve tener una lista de bendiciones que Dios nos ha dado? Y en un momento difícil de nuestra vida, ¿qué hacemos con esa lista? Repasarla, hermano, y ver que Dios es bueno, que todo el tiempo ha sido bueno y seguirá siendo bueno, porque Él nos ama. Es maravilloso saber eso. Pero es importante, es muy fácil pensar a veces en lo que no tenemos y olvidarnos de lo que tenemos. A veces pasa eso. Ay, Señor, si tú me dieras esto, si tú me dieras aquello. Ay, Señor, resuélvete. Vea la lista. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado? Tranquilo. Disfruta. Sé feliz. Gózate en el Señor, porque el Señor no falla. Nosotros le fallamos al Señor, pero Él no te falla. Él siempre sigue siendo fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra del Señor. Y David en su lista también, no solo de las cosas que Dios había recibido, la protección que le había dado, el cuidado que tenía, la comida que recibía, todo eso le daba gracias a Dios. Y por eso se gozaba, en eso se gozaba también, en aquellas cosas, en las bendiciones. Pero también encontramos cuando Él dice en el versículo 3, se deleita en el pueblo de Dios. Su ejemplo de una cosa, dice su ejemplo de una de las cosas buenas que Dios le ha dado. Y lo primero en la lista es el pueblo de Dios. Le da gracias al pueblo de Dios. Esto habla de la comunidad cristiana. Para nosotros los pastores, los que hemos dirigido congregaciones, nosotros sentimos contentos con los hermanos. Le voy a decir algo. Un pastor puede equivocarse, pero siempre quiere lo mejor para usted. Siempre va a querer lo mejor para los hermanos. Podrá equivocarse, pero un corazón de pastor de verdad jamás tratará de hacerle daño a ninguno de los siervos, de los hijos de Dios. Podrá equivocarse, pero siempre va a hacer lo bueno. Porque quiere hacer lo bueno. David reconocía al pueblo, a su pueblo, reconocía, gracias Señor por el pueblo, te daba gracias y alababa al Señor. Realmente está agradecido por la comunidad de creyentes.
cuando nos falta la esperanza, cuando nos falta ánimo, que a veces nos puede faltar, y estamos luchando y necesitamos que otros alrededor, hermanos de la iglesia, nos ayuden y nos den la mano y nos apoyen. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el gozo entre nosotros tiene que ser una cosa que realmente que se combine constantemente. Es retroactivo. Tú me das y yo te doy, todos nos damos. Y todos alabamos al Señor gozosamente. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que nos amemos, que nos cuidemos unos a otros. A veces encontramos situaciones, mis hermanos, que realmente nos afectan. Y es que a veces es fácil, mucha gente que se frustra con la iglesia y dice, en la iglesia, yo para ser cristiano no hace falta ir a la iglesia. ¿Ok? ¿Eso es verdad? Es verdad. En la iglesia hay muchos hipócritas. ¿Eso es verdad? Es verdad. Pero eso no te excusa para no pertenecer a la iglesia. ¿Ok? No te excusa para no pertenecer a la iglesia. Porque tenemos que gozarnos los unos a los otros. Hierro con hierro se aguza. Así se aguza el rostro del ser humano. Cuando vemos tu rostro, cuando vemos el rostro del otro, cuando vemos el rostro del hermano, a mí me da gozo. Y a ti también. Porque ese es el gozo que llevamos dentro de nuestras vidas, de nuestros corazones. Queremos gozarnos los unos a los otros. Yo no vengo a la iglesia porque sencillamente vengo a oír un sermón simple. No solo por el sermón, no solo por la palabra de Dios, sino la palabra de Dios en nuestras vidas, viviendo y haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, eso es lo que Dios quiere de su iglesia, eso es lo que Dios quiere hacer, levantarnos y decir, gócense. Ese gozo maravilloso de nuestro Dios realmente es así. Estas personas que a veces dicen eso realmente están equivocadas. Así me pasó con una persona una vez y me dijo, yo no voy a la iglesia suya porque allí hay hipócritas. Y me estuve riendo. Y yo que era soy un poco jarranero y eso, le dije, y entonces porque usted no soy ya. Me dijo, ¿cómo? Digo, porque está rodeado de hipócritas y usted sigue viviendo en este mundo. Pero Dios le ama. Antes de morir pude estar en su lecho y hablarle del Señor. Gloria a Dios. Dios nos ama, no importa quiénes somos, ni lo que hagamos. Dios nos ama, Dios quiere que nos arrepintamos y pongamos la fe en Jesucristo siempre. Realmente eso es así, lo gran importante en nuestra vida. Por eso nosotros vemos, mis queridos hermanos, que realmente en nuestra vida están estas situaciones. La vida en la iglesia es confusa, a veces complicada. Miren, a veces hay hermanos más difíciles que otros. Hay personas que no son, perdónenme, bueno, voy a decirlo de alguna manera, pero lo tengo que decir, no son fáciles. Para que me entiendan, son difíciles, pero no ahora, toda la vida. Toda la vida. Siempre ha habido gente difícil. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Soportado. ¿Qué cosa es soportar? ¡Aguanta! Eso es soportar, aguanta. Aguántalo. No lo dejes caer. No lo pongas en pie. No, ese es tu hermano. Salva a tu hermano. No seas como Caín. Que cuando le preguntaban por el hermano, dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No, tú sabes dónde está. Tú sabes dónde está. Dios le dijo, tú sabes dónde está. Tú sabes lo que hiciste con él. Dios lo sabe todo. ¿A quién le vas a ocultar? Por eso tenemos que gozarnos los unos con los otros. Gózate con el hermano. Saluda al hermano. Míralo a los ojos. No le dé la mano así. Hermano, oye, así, oye. No, a mí me han hecho eso, no se preocupen. A todos nos han hecho eso.
Le están saludando y están mirando por otro lado. Y después, si le preguntan, no sabe si te saludó. Porque no te saludó. Míralo al rostro y sonríele. Jesús te ama. Gózate con el rostro del hermano. Alaba a Dios por tener al hermano aquí con nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y allí vemos, en último lugar, podemos ver algo muy importante, que descansa. David está agradecido por la vida que Dios le ha dado. Esas cosas que dice, tiró allí, mi porción es Jehová. Óyeme, eso es una bendición. La mejor porción, la mejor parte de la repartición la cogió. ¿Cuál es? Dios. La mejor parte que nosotros podemos tener es a Dios. La mejor parte que nosotros podemos tener es a Jesucristo. La mejor parte que nosotros hemos podido tener es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la mejor parte que tenemos. Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Es grande la heredad, hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermoso Dios, es hermoso mi Señor Jesús, es hermoso el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos hace hacer su voluntad y glorificar su nombre a cada paso de nuestras vidas, para que el gozo de Dios, el gozo del Señor, siempre permanezca en cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de ustedes, mis hermanos, de mí, de todo. De todo. Esto que le estoy diciendo a ustedes, hermanos, pasa de atrás hacia adelante. Así que yo cojo la parte más fuerte, como los vientos de un ciclón. Realmente la vida de la iglesia es confusa a veces, hay que lidiar con conflictos, pero hay algo que podemos hacer. Aunque tengamos problemas aquí, tengamos dificultades, recuerden esto, mis hermanos, que tenemos que convivir con la gente, porque un día todos estaremos en el cielo. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a meter? Mira, vamos a llevarnos bien aquí, que es bueno, que es lo que Dios quiere, porque en el cielo no hay lugar para la separación. Estaremos todos unidos, alabando y glorificando a nuestro Dios. Ese es el gozo que David nos está reflejando aquí en este pasaje, indiscutiblemente. Ahora, en último lugar, podemos decir que debemos descansar en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. Todos nosotros podemos descansar en las promesas de Dios. El Señor es fiel en cumplir su promesa. Lo hemos dicho, se ha dicho constantemente y se seguirá diciendo. Dios cumple su promesa. Porque el único que puede cumplir promesa es Dios. A veces, bueno, ni a veces en el altar, a veces, esposa y esposo que a veces hacen promesa, a veces no la cumplen. ¿Ok? A veces no la cumplen, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque son humanos. Pero a Dios cumple las promesas, porque Él controla todo. Él lo sabe todo y está en todo lugar cuando Él quiere. Por lo tanto, Dios puede cumplir las promesas y dice, esta es la promesa, y Dios cumple. Por eso dice la palabra, también encontramos un himno que a mí me gustó mucho en tiempo, un himno viejo. Un himno viejo. Como yo, pero bueno, viejo. Dice allí, de una forma, dice, hablando de las promesas, dice de esta manera, las promesas de Dios son apoyo poderoso de mi fe. Las promesas de Dios son apoyo poderoso de mi fe. Me apoyan en mi fe. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una dificultad, ahí vemos. Otra de las cosas que nosotros vemos aquí es cuando nos ponemos bajo la voluntad, cuando este pasaje habla que Jesucristo, dice la palabra de Dios claramente de esta manera, cuando en el Salmo 16 dice, no dejará mi alma no dejará mi alma en Hades, ni mi cuerpo verá corrupción. Estas palabras vinieron a cumplirse en Jesucristo. No hay nadie más. Es Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón de la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés dijo estas palabras claras y claves, hermano.
que esas palabras se habían cumplido en Jesucristo, quien murió por nuestro pecado, resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios e intercede también por nosotros. Y esas palabras se cumplieron. Por eso la promesa más grande de todas las promesas es Jesucristo. No hay más nadie. Esa es la promesa. Y todas las promesas en Él son sí y amén. Como dice 1 Corintios 1:20, 2 Corintios 1:20. Todas las promesas son en Él sí y amén. Por eso en todas las promesas que Dios nos ha dado es para llenarnos de gozo, de confianza, de seguridad, de protección, de cuidado. Porque eso es lo que hace Dios, cuidarnos, ayudarnos, bendecirnos constantemente. Y a través de Jesucristo y por su Espíritu Santo, nosotros recibimos la gran bendición de todas estas promesas. Por eso podemos gozarnos cuando Dios dice, el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que gozarnos porque donde quiera que usted vaya, donde quiera que vayamos, Dios está allí con usted. Cuando decimos también en esta palabra de Dios y decimos de esta manera en Juan 6:33 que el Señor dijo, en el mundo tendré aflicción, porque la aflicción opaca el gozo. En el mundo tendré aflicción, pero a la vez te vuelve a levantar el Señor y te dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Por eso cuando creemos en Jesucristo, cuando confiamos en Jesucristo, todas las cosas van a pasar. Pero nadie nos puede arrancar el gozo, porque el gozo no es la felicidad que el mundo tiene, que es pasajera, que es circunstancial, que a veces si las cosas se resuelven, ¡ah, qué alegría! Me regalaron un televisor, ¡ay, qué alegría! Me regalaron un carro, mejor todavía. No, mis hermanos, las promesas de Dios son grandes y son en el Señor Jesús. Y no son circunstanciales, son profundamente selladas en nuestras almas para que nunca se vaya de nosotros, para que nunca se borre de nosotros el gozo. Podrá apagarse, como podemos contristar también el Espíritu Santo, pero el gozo no se acaba. Hermano, es una verdad. Hay una frase por ahí que muchas veces dice, y la gente lo dice constantemente a los hermanos, hermanos, que no se acaba el gozo. Y es verdad, es verdad. No hay ninguna situación que pueda quitarnos el gozo, hermano. Ni la muerte, como dice la palabra, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, Él es nuestra vida, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el dueño del gozo, el creador del gozo y el que ha puesto el gozo en nuestras vidas para que podamos disfrutar la vida que Él nos ha dado. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Queremos orar ahora, hermanos. Y vamos a pedir a Dios que nos siga ayudando. Oremos. Ponte en pie un momentico para orar. Por favor. Señor y Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque tú eres bueno. Porque tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres, Señor, la bendición de tantas cosas que recibimos sin merecerlas. Lo sabemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en Jesucristo se cumplió la promesa de esta profecía, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no vería corrupción y que se levantaría, Señor, de la tumba. Gracias porque un día también nosotros nos vamos a levantar, porque tú eres la prueba de esa lealtad, de esa verdad y de esta promesa, que ya no es promesa, es realidad. Te pedimos, Padre,
Que tú seas, Señor, con todos nuestros hermanos, que podamos vivir una vida de más gozo, para que tu nombre sea glorificado y otros puedan ver en nosotros lo grande que tú eres y maravilloso. Pero te pedimos también por aquellas personas, Señor, que no te conocen todavía y necesitan de tu gozo y necesitan recibir el perdón de sus pecados, porque Cristo pagó en la cruz para salvarnos. Te pedimos que seas con ellos en esta mañana y les ayude. Por Cristo Jesús. Amén.